Buenas tardes, mi nombre es Sara Gabriela Alvarado Ruiz y vamos a hablar un poco acerca de todo lo que vimos en la materia de financiamiento de proyectos y análisis de riesgos. Bueno, primero que nada somos el equipo 2 conformado por Jorge Escandón Saldaña, Jorge Guarro Figueroa y su servidora. Bueno, primero tenemos que considerar el objetivo de que fue nuestra materia, que fue conocer qué es un proyecto de inversión, las maneras que tenemos para financiar un proyecto, los análisis de riesgos para finalmente hacer la toma de decisiones. Para lo anterior comenzaremos a definir qué es un proyecto de inversión. Un proyecto busca cubrir una necesidad o dar solución a un problema. Al momento que le asignamos un monto de capital se considera un proyecto de inversión. Esto puede ser, no sé, hacer un restaurante, poner un nuevo tipo de producto en una empresa, ampliar los almacenes. Para que un proyecto de inversión sea rentable se requiere de seguir varias etapas. Primeramente, pues el financiamiento, saber de dónde vamos a tener el dinero y posteriormente un análisis del riesgo. Bueno, y en esta etapa del financiamiento del proyecto y análisis de riesgos, bueno, la evaluación de proyectos utilizan métodos matemático-financieros que últimamente han tenido gran importancia porque nos ayuda a todos los inversionistas a la toma de decisiones tanto a corto, mediano y largo plazo. Un accionista generalmente suele invertir una cantidad importante de dinero, entonces lo que más le interesa, bueno, es que su dinero tenga alguna clase de rendimientos y para tener rendimientos, pues una empresa necesita pues tener saldos positivos. En un mundo cambiante como el de hoy es totalmente imposible tener una certeza de qué es lo que va a pasar mañana, pero este tipo de análisis nos ayudan a tener más o menos una idea y poderle dar más seguridad a todos los inversionistas. Primero vamos a comenzar. ¿Qué es el plan de financiamiento? Cuando tenemos un proyecto ya hablamos de que necesitamos inyectarle dinero, pero lo importante de aquí saber es cuánto dinero se requiere y de dónde obtenemos el capital. El cuánto dinero se requiere sale a partir de presupuestos y todos los estados financieros que se van generando, mientras que el de dónde sacamos el dinero nos va a tener un costo. A esto se lo denomina costo de capital. Ahora vamos a ver el costo de capital. Una vez que tenemos cuánto es el dinero que necesitamos, o sea, nuestro capital, y lo solicitamos y obtenemos ese dinero, este dinero tiene un costo que se llama costo de capital. Dependiendo de las fuentes de donde lo obtengamos, bien puede ser de parte de accionistas o inversionistas o bien de alguna institución financiera o de crédito, este tiene diferentes costos y se pueden llamar tasas de interés o rendimientos. Es importante tener en cuenta al momento de hacer las proyecciones que nuestros rendimientos o TIR o BAN de nuestros proyectos deben de tomar en cuenta el costo de capital, ya que siempre se tiene que pagar y a lo mejor podemos tener una falsa idea de que es una empresa rentable, pero al momento de pagar el costo de capital ya no nos genera ningún tipo de rendimiento o al menos no el que esperábamos. Ahora bien, el costo de capital puede venir de diferentes fuentes externas, como los proveedores, los préstamos bancarios, un pasivo a largo plazo y un pasivo a largo plazo conocido como crédito hipotecario industrial, que también puede tener diferentes variables. Dentro de todos estos tipos de financiamiento, principalmente los últimos que dependen de instituciones bancarias, se debe tomar en cuenta los gastos totales de la emisión, es decir, tienen algunos gastos comisiones bancarias, etcétera. Asimismo, las tasas de interés, los índices inflacionarios y, bueno, si son préstamos en el extranjero, se debe tomar en cuenta un cambio de paridad en las monedas. Otro de los análisis que se deben de realizar, además de tomar en cuenta el costo de capital, es un análisis de sensibilidad, ya que en la situación en la que vivimos hoy en día es imposible tener la certeza de qué es lo que va a pasar en un futuro. Un análisis de sensibilidad nos brinda de manera directa las consecuencias que podrían tener en el TIR principalmente de un proyecto los cambios en variables. Hay que tomar en cuenta que las variables deben ser variables que tengan alguna consecuencia importante y que puedan ser medidas. Como les decía, se deben de tomar en cuenta variables que tengan una consecuencia directa en el TIR y que no se vean afectados en el TREMA. Estas variables pueden ser, por ejemplo, el precio unitario, el costo de materia prima, el nivel de la demanda, el pago de impuestos si llega a modificarse y el costo de la mano de obra. Asimismo, algún
una clase de costos indirectos que pudieran afectar de manera directa. Dentro de los análisis de sensibilidad también se encuentran las llamadas isocuantas de una propuesta. Las isocuantas son líneas de inferencia o curvas que nos muestran la sensibilidad o las regiones en donde el trema o la tasa de rendimiento mínima aceptable se mantiene dentro de los rangos previamente establecidos. Aquí podemos ver un ejemplo en donde hay dos líneas que muestran la sensibilidad de la TIR en cuanto al precio de venta y en cuanto al cambio de costos. Entonces toda la línea que va por debajo de punteada es la zona o la región en donde todavía el TIR es superior al trema y es cuando todavía un proyecto es viable. Ahora bien, otro de los temas importantes de nuestra materia fue el análisis de decisiones. El análisis de decisiones es una parte de las más complejas por las consecuencias que lleva. Es en donde realmente se llegan a definir la viabilidad de un proyecto. Existen varios métodos, principalmente tres: árboles de decisión, un análisis de riesgo y la simulación. Ahorita vamos a ver árboles de decisión. Los árboles de decisión es una técnica que permite seguir un análisis de decisiones secuenciales y se basa en los resultados de las proyecciones y en las probabilidades existentes. Entre las ventajas es de que es una fácil interpretación, ya que es muy gráfica y resume los ejemplos de partida y nos va dando una clasificación de todas las propuestas que se van teniendo. La construcción de estos árboles de decisión es muy sencilla, simplemente se basa en poner en un inicio un cuadrado que significa un punto de decisión, mientras que un círculo representa los posibles eventos que pueden asociarse dependiendo del curso de acción. Aquí podemos observar dos opciones, una a mejorar y una nueva, y en base a eso se van creando diferentes opciones. Una vez teniendo la parte gráfica, se procede a obtener los flujos de efectivo de cada una de las ramas, para después poder evaluar cada una de las posibilidades. Se determina el BPN y para resolverlo se conoce como Rollback Procedure. Aquí se va resolviendo desde los extremos hasta el centro para poder llegar finalmente a la mejor alternativa. Otro método para el análisis de las decisiones es el análisis de riesgo. Las dos condiciones que más afectan un proyecto y que más causan riesgo es la conversión de los flujos de efectivo futuros y el entendimiento y evaluación de la incertidumbre. Para eso existe el análisis de riesgo. Generalmente se utiliza un proceso de desarrollar la distribución de la probabilidad de alguno de los criterios económicos. Este debe ser de los que más afecten al TIR o al BPN. Finalmente, el otro método para el análisis de decisiones es la simulación. Con los nuevos cambios e innovaciones tecnológicas, actualmente existe un método llamado simulación. Este método es altamente matemático y probabilístico, en donde se inyectan todas las variables y probabilidades que existen en el proyecto y nos muestra un cálculo acerca de los rendimientos TIR y BAN del futuro proyecto. En este diagrama de simulación podemos ver que dentro de las variables que se incluye es la tasa de los impuestos, el trema y parámetros del proyecto, así como las probabilidades, las variables aleatorias, y se crea un modelo de inversión en donde obtenemos el TIR, el valor presente, el valor actual equivalente, entre otras variables probabilísticas. Cabe destacar que este método, a pesar de que pudiera ser en muchos casos muy exacto, se requiere una gran inversión y no necesariamente funciona para todos los proyectos, ya que a lo mejor el costo de pagar para poder hacer una simulación es mucho mayor que realmente el capital que tiene un proyecto. Entonces se debe analizar muy bien para qué situaciones se puede utilizar. La realización y el probable éxito de un proyecto de inversión requiere de llevar a cabo una planificación de cada una de las etapas, tomando en cuenta el análisis de riesgo, un análisis de sensibilidad y un costo del capital. Todos ellos deben de juntarse para poder definir y tomar una decisión acerca de la viabilidad de este proyecto. Cabe recalcar que todo proyecto requiere, aunque sea el más pequeño o uno muy grande, pues todos tienen un gasto de inversión, y entonces necesitamos tener la mayor certeza de que nuestro proyecto, puede tener el rendimiento esperado. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.